Bienvenidos familia Emanuel, estamos dichosos de que esta noche podamos estar con ustedes. Es una noche que sea fría en la ciudad de Bogotá. Sabemos que el calor del Señor es el que nos da la fortaleza, el que cada día nos levanta, el abrazo de Él. Así que vamos a darle gracias en este instante por lo que Él ha venido haciendo, está haciendo y seguirá haciendo. Amén. Así que los voy a invitar a que podamos cerrar nuestros ojos y ponernos en un mismo sentir, ponernos de acuerdo para adorar y tocar el corazón de Dios con cada una de estas canciones, y que vengamos con acción de gracias. Señor, te damos gracias en este instante porque podemos venir a tus atrios con alabanza, con adoración. Todavía tenemos esa libertad de expresar nuestro amor hacia ti, Señor. Y momentos como estos queremos elevar nuestra voz, elevar nuestro espíritu y con todas nuestras fuerzas presentarnos ante ti. Te lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesús. Y le decimos con alegría cantando amén, amén y amén. Digámosle así. Sí es. Oh. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, una vez más, dile. Y sí, Señor, sí, sí, Señor, y sí, Señor, sí, sí, Señor, y sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado y perseguido hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado y perseguido hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En tu gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Y sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén.
Oh, en esta hora vamos a decirlo así, como siempre lo decimos en la iglesia. Le decimos a nuestra alma: despierta, hay gozo aquí. Si estás cansado, si estás agotado en esta hora, queremos invitarte que puedas decirlo así: despierta, hay gozo aquí, despierta. Hay gozo aquí, despierta. Eso es, hay gozo aquí, despierta. Eso, hay gozo aquí, dilo, despierta. Hay gozo aquí, despierta. Ajá. Hay gozo aquí, despierta. Hay gozo aquí, despierta. Oh, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Amén. Sí, Señor, amén. Sí, Señor, amén. Hay gozo en la casa del Señor, amén. Hay gozo, hay gozo. Vamos a deleitarnos con su presencia y digámosle así: en ti todo lo puedo, todo es posible, y las fuerzas tú me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, las dientes son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y las fuerzas tú me das. Nada es imposible, en ti tus ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible, Señor. Nada es imposible contigo, Señor. No viviré, digámoslo así, no viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y las fuerzas tú me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible, nada es imposible para el que quiere creer. Digámosle fuerte: creo en ti, Señor. Así, va. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, Cristo.
creo en ti, Cristo. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y las fuerzas tú me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, Cristo. 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 Creemos en ti, Señor. Toda la gloria y la honra sea para ti, Jesús. Amén y amén. Pensando en ustedes, presentamos nuestro nuevo sitio web. Visita familiaemanuel.com. Aquí podrás encontrar contenido especialmente creado para ti, como nuestra historia, prédicas, contenido de alto valor, donaciones en línea desde cualquier parte del mundo y muchas cosas más. Más que una comunidad, somos una familia. Iglesia Familia Emanuel. Iglesia Familia Emanuel, muy buenas noches, el Señor les bendiga. Hoy quiero que conversemos acerca de algo muy importante, hermoso y desde luego edificante. Y para iniciar quisiera contarles esto, porque lo escribía y quise plasmarlo de la siguiente manera. Cuando por mucho tiempo creímos que todo estaba bien, aparece el Señor Jesús tan de repente y reordena lo que ha estado probablemente muy desordenado. Y para poder conversar más sobre esto, sobre la aparición del Señor Jesucristo en nuestras vidas y cómo reordena, vuelve y reconstruye, incluso replantea muchas cosas en nuestra vida, quiero que vayamos al libro de Mateo, este evangelio tan hermoso. En el capítulo 21, del versículo 12 hasta el 17, vamos a estar leyendo en esta noche. Y dice la palabra del Señor, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente de la siguiente manera. Dice así: Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Les dijo: las Escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo y él los sanó. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa vieron esos milagros maravillosos y oyeron que hasta los niños en el templo gritaban: alaben a Dios por el Hijo de David. Sin embargo, los líderes estaban indignados. Le preguntaron a Jesús: ¿oyes lo que dicen esos niños? Sí, contestó Jesús. ¿No han leído las Escrituras? Pues dicen: a los niños y a los bebés les has enseñado a darte alabanza. Luego regresó a Betania, donde pasó la noche. Antes de entrar a revisar qué era lo que estaba escribiendo Mateo, allí en esta sección de su evangelio, miremos qué venía ocurriendo, qué venía aconteciendo en los versículos anteriores, y allí encontramos al Señor Jesucristo haciendo ingreso a la ciudad de Jerusalén, porque se aproximaba una fiesta muy importante judía, y muchas personas acudían a Jerusalén como la capital, como el epicentro de la nación, para traer adoración, para traer alabanza, y el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos: vayan y traigan un pollino, dice la Reina Valera, y
Y cuando los discípulos hacen caso y obedecen al Señor, traen el pollino, ponen sus vestiduras sobre el pollino para que el maestro se siente, y luego la gente hace una procesión, hace un camino, arrojando también sus vestidos, también rindiendo adoración al Hijo de David. Esto es importante en el Evangelio de Mateo porque Mateo lo que quiere resaltar es en Jesucristo el Mesías, el Salvador esperado por la nación de Israel. Sin embargo, de un momento a otro, en la sección que acabamos de leer, todo parece cambiar. Hace unos minutos estaban recibiendo al maestro, adorándolo, y de un momento a otro él se baja, ingresa al templo y comienza a arrojar las mesas. Este texto ha servido como excusa en la actualidad para justificar los desmanes que a la ciudad han hecho en las pasadas protestas. Justificando que así como el Señor Jesucristo volcó las mesas y provocó un caos y acabó con todo, de esa manera también era justificable presentar una protesta frente a los CAIs, frente a las estaciones de Transmilenio, como un acto de protesta porque el Señor Jesucristo lo hizo. Pero esto es un poco ignorante porque esto es desconocer todo el significado y toda la intención, primero desde el autor, como Mateo, de mostrar qué era lo que el Señor Jesucristo quería protestar. Y desde luego tiene que ver con un tema que vamos a ir desarrollando. Pero esto nos sirve para mirar qué venía pasando. El maestro está siendo recibido en Jerusalén, montado en un pollino, todo el mundo le adora, él parece no molestarse y desde luego, ¿cómo se va a molestar el Señor, el Dios de los cielos, el creador del universo, porque le adoren? Desde luego, eso es lo que Él quiere y demanda de nosotros, que podamos rendirle adoración. Y no es para nosotros una opción imperativa o porque toca, sino que es un deleite poder adorarle. Pero todo parece cambiar. Todo de un momento a otro cambia en que el Señor Jesucristo en el versículo 12 dice, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Y aquí de entrada ya el Señor Jesucristo está molesto. Comienza a volcar las mesas, comienza a dañar todo y a regar todo por el piso. Y luego de uno revisar el texto, lo que uno puede descubrir allí es que la visita al templo por parte de los judíos, de los residentes de esta nación, se había convertido en un acto de adoración con un protocolo oportunista. Para ese tiempo seguían los sacrificios en el templo, las personas tenían que traer animales, presentarlos ante el sacerdote, tenían que ser sacrificados, pero esto se había convertido en meramente eso, un acto religioso y sobre todo oportunista para aquellos interesados en lucrarse a partir de este acto religioso para los judíos. Y por eso es que esto le indigna al Señor. Porque el propósito de venir a la casa de Dios, de venir al templo, se había prostituido, se había llevado a otras instancias, se había perdido la esencia. Y eso se puede ver a lo largo de la confrontación que permanentemente el Señor Jesucristo hizo con los judíos. Es porque habían perdido la esencia de la ley. La esencia, el fondo, lo importante de lo que Él había instituido, porque Él estableció los sacrificios en el templo, pero los fariseos se habían quedado en esa superficialidad de las cosas. Entonces aprovecharon esto y el Señor y Mateo registra que el Señor volcó las mesas de los cambistas. Allí también habían personas que habían aprovechado para poder intercambiar la moneda romana para ese tiempo, porque lo que más se veía en ese instante era la moneda romana, pero en el templo no se aceptaban este tipo de monedas, solamente las monedas que eran propias de la nación de Israel, del pueblo judío. Entonces ya aparece un elemento más, los cambistas, los que intercambiaban las monedas, pero también los que vendían palomas. Y esto es indignante también para el Señor Jesucristo, porque las palomas era el animal o la opción de animal que aquellas familias que no tenían cómo pagar un cordero, pues podían sacrificar una paloma. No podían comprar un cordero por su situación económica, entonces podían comprar una paloma. Pero esto aún sigue siendo una oportunidad en la que los fariseos se aprovechan de aquellos pobres. Entonces, toda la visita al templo se había convertido en una serie de protocolo oportunista.
del cual se le podía sacar provecho. Y eso parece ocurrir en varios lugares. A veces usted va a ir a algún sitio, a un sitio de recreación, a un sitio turístico, y necesita entrar con un gorro para piscina, por ejemplo. Y aprovechan aquellas personas que usted viene de lejos, viene de otra ciudad y usted no trajo el gorro, no trajo ese elemento que le exigen entrar y aprovechan y lo venden ahí. Es algo así parecido a lo que estaba ocurriendo. Entonces, este tipo de cosas al Señor lo indignan. Pero sigamos mirando el versículo 13. Dice la palabra así: les dijo, las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. El Señor Jesucristo, un maestro en las escrituras, es decir, en el Antiguo Testamento, porque para ese tiempo no se había escrito el Nuevo Testamento, desde luego apenas se estaba registrando esos acontecimientos, el Señor Jesucristo como buen maestro cita dos textos y dos profetas del Antiguo Testamento. El primero de ellos es Isaías, y quiero que vaya conmigo a este libro de Isaías, en el capítulo 56, versículo 7, en el que señala lo siguiente. Dice el profeta: los llevaré a mi monte santo de Jerusalén y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Esa es la primera cita que el Señor Jesucristo hace. Está apelando a la verdadera naturaleza del templo, y es que sería un lugar de oración. Eso debe ser el templo, eso debe ser la iglesia hoy en día para todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Es un lugar de oración. Constantemente se nos ha exhortado que cada vez que podamos venir a la casa de Dios, podamos venir a orar, a escuchar su palabra, a adorarle, y que lo último que podamos hacer sea perder el tiempo conversando, haciendo otro tipo de cosas que no son edificantes y que no hacen parte del propósito por el cual venimos a la casa del Señor. Casa de oración, dice el Señor, dice el profeta, y el Señor lo cita. Mi casa debe ser un lugar de oración. Ahora piense nuevamente en el pueblo judío. Ellos iban al templo, pero realmente la alegría de ir a la casa de Dios a orar ya no era tan feliz, ya no era una situación verdaderamente alegre, porque se había convertido más en una serie de requisitos de religiosidad. Tengo que pagar, tengo que comprar este animal para ser aceptado. Pero lo último que pensaba el pueblo es que la casa se había convertido en un lugar de felicidad, de alegría, donde el Señor atraía a su pueblo para poder conversar con él. Entonces, ¿de verdad habría alegría para ellos venir al templo? No lo creo. Pero también el Señor cita al profeta Jeremías, capítulo 7, versículo 11, en el versículo 11, el profeta dice: ¿no reconocen ustedes mismos que este templo que lleva mi nombre se ha convertido en cueva de ladrones? Les aseguro que veo todo el mal que ocurre allí. Yo, el Señor, he hablado. Seguramente el Señor Jesucristo, luego de entrar al templo y ver lo que estaba ocurriendo allí, seguramente observó algún mal que estaba ocurriendo. Pero ya lo hemos descubierto un poco, ya hemos venido viendo qué era eso que pasaba. Entonces, desde luego, el Señor encontró y halló algún mal que estaba ocurriendo en el templo. En el libro de Jeremías, el profeta hace una exhortación muy fuerte al pueblo, porque el templo se había convertido en la excusa, en la excusa para que ellos pudieran sacar pecho y decir: es que tenemos el templo del Señor. Pero el Señor se indigna, Dios Todopoderoso en el libro de Jeremías se indigna con el pueblo, porque el templo, el lugar, se había convertido en la excusa y en un lugar donde ellos podían venir a adorar, pero luego salían a otros templos a rendir adoración a otros dioses. Pero para los judíos, a lo largo de toda la historia, el elemento del templo siempre se convirtió en eso que el Señor Jesucristo tocaba, ese tema que él tocaba, ese momento de discusión en que el Señor ponía el dedo en la llaga, y ponía el dedo en la llaga y discutía el tema del templo, y eso le indignaba a los judíos, a los fariseos sobre todo, a los religiosos. ¿Cómo era que se iba a meter con el templo? Porque habían amado tanto el templo los fariseos, que se habían olvidado de la presencia de Dios, de realmente lo importante. Y esto para nosotros como iglesia nos debe
alertar a que debemos cuidar nuestro corazón como iglesia, familia Manuel, de que no estemos cayendo en el pecado de idolatría, amando más el templo, amando más el lugar que la presencia de Dios. Y debemos sentirnos afortunados, mis hermanos, porque el Señor a quien ama corrige, y si nos está diciendo esto es porque nos ama. Y porque tenemos la oportunidad delante de Él de decir, Señor, guarda nuestro corazón como iglesia, familia Manuel, de no caer en el pecado de amar más el lugar que tu misma presencia. Y era lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Ahora, siguiendo con el capítulo que nos ocupa en Mateo, que es el 21, miremos ahora el versículo 14. ¿Qué ocurre? Dice que luego que el Señor Jesucristo ingresa al templo, dice la palabra, los ciegos y los cojos se acercaban a Jesús en el templo y Él los sanaba. Dense cuenta que el templo estaba ahí, solo, pero llega la presencia de Dios encarnado en Dios Hijo y llena el templo con grandes milagros, haciendo lo que debería hacerse. No era el lugar, era la presencia de Dios en el lugar. Eso marca una diferencia. La presencia de Dios hace el lugar, pero el lugar en sí mismo no es nada. Por eso es importante que a donde vayamos la presencia de Dios esté. Que incluso cuando tengamos la oportunidad de venir a este templo, la presencia de Dios esté. Porque este lugar no es nada. Lo importante es la presencia de Dios, que no se encuentra contenida en estas cuatro paredes, sino que se encuentra en su hogar, se encuentra en su trabajo, se encuentra en la calle, se encuentra en las calles de Bogotá, se encuentran en las ciudades de Colombia. La presencia de Dios omnipresente está en todo lugar. Los fariseos habían llegado a amar tanto el lugar que se habían olvidado de la presencia de Dios en el lugar. Y Mateo capítulo 24, el Señor Jesucristo, como les decía hace un momento, pone el dedo en la llaga. Dice el versículo 1 al 3 del capítulo 24 de Mateo. Cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo. Pero él respondió, ¿ven todos esos edificios? Les digo la verdad, serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos. Dese cuenta cómo el Señor Jesucristo no le da la importancia a los edificios, a eso que para el ser humano para ese tiempo era tan importante, el templo, la iglesia. El Señor Jesucristo dice, esto será derribado, esto no importa. Y lo más hermoso es que dice que Él abandona el templo y se va al monte de los olivos, pero más hermoso aún es todos los discípulos siguiendo al Señor Jesucristo. Y eso es lo que la palabra del Señor nos enseña a usted y a mí, que vayamos tras el Maestro, tras las huellas del Mesías, tras de aquel que enseña verdad y justicia. Como decía Pedro, Señor, ¿a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. El templo puede quedarse allá, el templo puede derribarse, el templo puede acabarse, pero tu presencia permanece para siempre. Así que es más importante la presencia de Dios que el lugar. Miremos ahora el versículo 15, que es el siguiente versículo de nuestra sección, Mateo 21. Dice así la palabra. Los principales sacerdotes, luego de ver que el Señor Jesucristo estaba haciendo milagros y le había dado el lugar, le había dado la función verdadera al templo como un lugar de recibimiento, donde se acogen a los enfermos, a los pobres, a los niños, a las viudas, los maestros terminan indignados y dice la palabra en el versículo 15. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa vieron esos milagros maravillosos y oyeron que hasta los niños en el templo gritaban, alaben a Dios por el Hijo de David. Sin embargo, los líderes estaban indignados. Los religiosos del momento, los que habían adorado más la forma que el fondo, los que habían adorado más el lugar que la presencia de Dios, estaban indignados de lo que pasaba allí. Y así suele ocurrir hoy en día, amada iglesia. Y no debe ser así en nuestra amada congregación, sino que será diferente.
Pero sigue ocurriendo, no aquí, en otras iglesias, en otros planetas, en otros continentes, que los religiosos siempre son los que más se indignan cuando ocurren cosas que meramente son cuestiones de forma. Actualmente muchas personas se siguen indignando porque una persona ingresa a un lugar con una gorra tan solamente. Algunos religiosos se indignan porque un hermano, una hermana subraya la palabra de Dios y dice que la palabra de Dios no se puede rayar porque es un texto sagrado, pero se indignan por ese simple acto de estudiar la palabra, de querer recordarla, de resaltar lo importante. Y si usted y yo hemos sido en algún momento religiosos, debemos tener cuidado porque nuestro corazón se puede quedar en eso, en amar la forma, las cosas, las normas, las leyes, pero no lo esencial. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo vino a tratar con la humanidad, especialmente con este grupo religioso, los fariseos. Algunas personas aún se indignan en la iglesia porque llega un niño con una guitarra de juguete y mientras la alabanza está sonando, está el niño abajo con la guitarra y se indigna porque la casa de Dios merece solemnidad y respeto. Y no dejan que el niño con su guitarra esté ahí tratando de imitar una buena conducta y una adoración de hombres y mujeres que están guiando la adoración a Dios. Y eso nos indigna que el niño se suba acá con la guitarra, porque no, el templo, el altar es un lugar sagrado. Sagrada es la presencia de Dios que mora en nuestros corazones, que está en la calle, que está en el pobre, que está en la viuda, que está en los orfanatos, que está en los hospitales. Eso sí es importante. No la estructura, no lo físico, no lo material, amada iglesia. Y este elemento de los niños es importante. Es hermoso verlo allí en el versículo 16. Le preguntaron a Jesús, ¿oyes lo que dicen esos niños? Sí, contestó Jesús. ¿No han leído las Escrituras? Nuevamente el Señor Jesucristo apuntando a las Escrituras. Es necesario leerlas y estudiarlas, pues dicen a los niños y a los bebés les has enseñado a darte alabanza. En la Reina Valera dice que en los niños perfeccionaste la alabanza. Y esta palabra perfeccionar viene del griego katartizo, que traduce reparar, ajustar. Y eso es lo que Dios tiene que hacer en nuestras vidas, amada iglesia. Tiene que reajustar ese concepto de templo, del lugar. Porque este lugar es importante cuando la presencia de Dios lo llena. Este lugar está en ese momento en el que la presencia de Dios tiene que llenarlo. Está dispuesto para que la presencia de Dios lo llene. La presencia de Dios, amada iglesia, se movió a los hogares y este sitio de reunión está vacío. La presencia de Dios se movió a los hogares y este lugar está vacío. Eso es lo que el Señor Jesucristo quiere enseñarnos hoy. Que cuidemos nuestro corazón como iglesia, familia Manuel, de amar más el lugar, de amar más el templo físico y no de amarnos a nosotros que hacemos parte y que hacemos templo, hacemos iglesia. Por eso cuando uno dice voy a la iglesia, quizás está un poco mal dicho. Porque uno no debería decir quizás, o no debería decir yo voy a la iglesia, sino yo soy iglesia. Voy a culto, no, yo soy culto a Dios. Nosotros somos templo del Espíritu Santo y quiero terminar con esto, concluyéndolo así y lo quise escribir también para que no se me olvidara. Si queremos llenar los templos con nuestra presencia sin que Dios lo haya hecho con la suya, es hora de repensar qué es el templo. Las paredes
o nosotros? ¿O ignoráis que sois templo del Espíritu Santo? Cuidemos nuestro corazón, amada iglesia, de amar más el proyecto del templo a lo que realmente es el cuerpo del Señor. Y Él es la cabeza. El Señor nos ha venido hablando. Ocúpense a quienes deben ocuparse de la construcción del templo, pero a quienes nos debemos ocupar de amarnos entre nosotros, del templo vivo, de los carbones encendidos que somos nosotros, tenemos que prestar atención a esto. Así que le ruego que ahí donde está en su casa pueda meditar en la palabra, que el Señor sea santificando su palabra, que sea produciendo en sus corazones el fruto que debe producir. En mí también, desde luego le pido al Señor que cuide mi corazón de amar más el lugar, de amar más el proyecto de la iglesia, más que su presencia. Como decía Moisés, Señor, si tu presencia no ha de ir, yo no quiero ir a ningún lado, no me interesan los lugares, no me interesa tierra de Canaán. Si tu presencia no va, yo no voy. Si tu columna de fuego no está de frente, si tu nube no está protegiéndonos y va de frente, no me interesa nada. Que podamos decir, Señor, si tú cuando nos permitas abrir las puertas del templo, si tu presencia no está en ese lugar, no nos interesa. Pero como sabemos que somos un pueblo que está dispuesto, una iglesia, unos creyentes que están dispuestos a amar la presencia de Dios por encima de todas las cosas, sé y creo en mi corazón que cuando nos podamos volver a reunir, la presencia de Dios vendrá en este lugar y lo llenará. Y ocurrirá lo que el Señor Jesucristo hizo allí. Ocurrirán milagros, ocurrirá consuelo, ocurrirá respuesta, seguirá habiendo palabra de exhortación, seguirá habiendo palabra de edificación, seguirá el Señor dando empleos, pero también el Señor permitirá también situaciones difíciles para que podamos aprender obediencia y fidelidad a Él. Así que preparémonos para ese día en que el Señor nos permitirá regresar, porque al igual que los sacerdotes en sus lomos traían la presencia de Dios, sé que cuando usted venga a casa, a la iglesia Familia Manuel, a este lugar, la presencia de Dios vendrá con usted y juntos nos alegraremos y juntos podremos decir, me alegré con aquellos que decían, a la casa del Señor iremos. El Señor nos ama, iglesia, porque cuida nuestro corazón de cualquier pecado de idolatría, de amar más los lugares, de amar más otras cosas más que su presencia, de amar más los hombres, de amar más al pastor que su misma presencia. Dios los bendiga, amada iglesia, y quiero que puedan cerrar sus ojos ahí y oremos para terminar. Bendito Padre que estás en los cielos, te alabamos, Señor, te glorificamos. Y hoy podemos decir, Señor, no como dicen los hombres, sino por lo que dice tu palabra, Dios es bueno. Gracias por nuestra amada iglesia, Familia Manuel, porque no siendo la iglesia, la mejor iglesia, tú has puesto tu mirada sobre nosotros, imperfecta, infiel. Tal vez y en muchas veces nos hemos quejado, pero como a Israel no lo abandonaste, Señor, sino que los perseguiste con amor y con fidelidad, así has perseguido, Señor, esta iglesia, Manuel, con fidelidad. Has permitido momentos difíciles, pero al igual que sucedía, Señor, en la época de Jeremías, todo esto lo permitiste para que el pueblo se volviera a ti y te reconociera. Así que, Señor, si nosotros te hemos dado la espalda, si hemos amado otras cosas, si nuestro corazón se ha puesto y ha descansado más sobre otras cosas y no realmente lo importante, lo esencial que es tu presencia, Señor, perdónanos. Y gracias porque tú a quien amas corriges. Tu palabra nos edifica en esta noche, nos exhorta, Señor, y esto es lo bueno de tu palabra, Señor, que siempre procura el bienestar nuestro y siempre procura la glorificación de tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu santo Hijo. Amén y amén.